Hoy vamos a hablar de las religiones dhármicas. Si queremos tener un panorama general de las religiones en el mundo, podemos fijarnos en las dos grandes familias de religiones que agrupan a las 5 religiones mayoritarias. Si miramos en este mapa, podemos ver pintadas en lila a las religiones abrámicas, las religiones monoteístas a las que estamos quizás más acostumbrados, y pintado de amarillo podemos ver a las religiones dhármicas. Las religiones dhármicas son toda una familia de religiones que nacen en la India antigua y que se continúan, aunque obviamente con mucha variedad, hasta el presente. La palabra dharma proviene del sánscrito, la lengua clásica de la India, y si bien el significado varía en cada una de las tradiciones de pensamiento, podemos tener una traducción aproximada en ley religiosa o enseñanza. En primer lugar, podemos hablar del hinduismo, la tradición dhármica más antigua. El hinduismo es un fenómeno muy complejo y que ha sabido contener dentro de sí una enorme variedad, que es lo que le ha permitido también sobrevivir durante tanto tiempo. Esta enorme variedad se expresa en muchísimas cosas. Ahora vamos a hablar de los textos sagrados, pero también podemos tener en cuenta que a lo largo de las épocas los dioses han ido variando. Los dioses que en un comienzo eran dioses secundarios pasan a ser dioses principales y viceversa. Esa variedad puede apreciarse también en la cantidad y diversidad de textos que son considerados sagrados. Para acercarnos a los textos sagrados del hinduismo, podemos usar la siguiente clasificación. Por un lado, tenemos los textos que son llamados lo escuchado. Se trataría de textos que los sabios escribieron estando en un estado de inspiración, inspirados por la divinidad. Los más antiguos son los Vedas. El Rig Veda, particularmente el más antiguo de los Vedas, posiblemente sea de alrededor del siglo XV a.C., aunque distintos hechos nos llevan a pensar que pueden ser ligeramente posteriores o incluso anteriores. Alrededor del siglo VII a.C., los distintos sabios empiezan a escribir unos comentarios a los Vedas interpretando su significado. Se trataría de las Upanishads. Con estos textos surge la filosofía Vedanta, o la filosofía que está después de los Vedas. Eso es lo que significa la palabra Vedanta. Por otro lado, tenemos los textos que son llamados lo recordado. Estos textos, conjuntos de leyendas, de mitos, de historias, no serían escritos bajo influencia divina, sino que serían una suerte de registro de la memoria colectiva del pueblo hindú. Entre ellos podemos nombrar el Ramayana o el Mahabharata. Si queremos tener una aproximación a la actitud que asume el practicante de la India, podemos leer la siguiente cita del gran indólogo del siglo XX, Heinrich Zimmer. La principal finalidad del pensamiento indio es develar e integrar en la conciencia lo que ha sido resistido y ocultado por las fuerzas de la vida. No mediante alabanza y sumisión a los dioses, sino mediante conocimiento del yo. Podemos ver la diferencia con las tradiciones a las que estamos acostumbrados, donde más que el conocimiento, la importancia está puesta en la fe, y más que en el conocimiento del yo, lo importante es la alabanza y la relación que nosotros tenemos con un Dios supremo. Otra forma de acercarnos al pensamiento de la India es pensar en una de las prácticas que más se ha integrado en Occidente. Las prácticas del yoga son solo una de las tantas prácticas que las distintas tradiciones de la India proponen para liberarnos, para liberar nuestra alma. ¿Liberar nuestra alma de qué, se pueden preguntar ustedes? De dos cosas. En primer lugar,
para liberarnos de la ignorancia, de la maya, pero también para liberarnos de una deuda que todos nosotros tenemos, nuestro karma, que nos hace volver una y otra vez a renacer en este mundo. El karma no es considerado en ninguna de estas tradiciones como un premio o un castigo que nos den los dioses, sino que es una ley impersonal y universal que rige a todo el universo, como podría ser la ley de la gravedad desde nuestra concepción. De hecho, el karma rige incluso la vida de los dioses. Expresado de manera superficial y dejando de lado muchos matices, podemos decir que el principio del karma es que a cada acción le corresponde un efecto. Explicado en nuestra propia vida, lo podemos decir de la siguiente manera. Si nosotros en esta vida llevamos a cabo buenas acciones, reencarnaremos en nuestra siguiente vida, por ejemplo, como un dios, o como por ejemplo, como un brahman, un sacerdote. Sin embargo, si nosotros actuamos mal, si tenemos acciones incorrectas, podemos llegar a reencarnar como un animal inferior, o podemos llegar a reencarnar como un esclavo, como un paria, como un descastado. La mayor parte de los practicantes no pretende alcanzar la liberación, moksha o nirvana, sino que solamente pretende, a través de la acumulación de mérito, tener una mejor reencarnación para la vida siguiente. Esta creencia metafísica en el karma tiene sus consecuencias a nivel político. Estamos hablando de la sociedad de castas en la India. La palabra que se traduce por casta es varna. El significado literal de la palabra varna es color. Esto hace referencia a que se trataba de distintas etnias. Según Agustín Paniker, la traducción más precisa de la palabra varna sería la de clase socioespiritual. Dependiendo de cuáles hayan sido nuestras acciones en nuestras vidas pasadas, habremos acumulado el mérito necesario para nacer en alguna de estas castas. En la punta de la pirámide tenemos a los brahmanes o sacerdotes. Son los que se encargan de leer e interpretar los Vedas, de interpretar música sagrada, de cuidar los templos. Inmediatamente debajo tenemos a los chátrias. La clase de los chátrias es la clase de los guerreros, la clase de los nobles. Debajo tenemos a los vaisyas. Los vaisyas son los poseedores de la tierra, los agricultores, los comerciantes, los ganaderos. Estas tres clases socioespirituales conforman lo que son llamados los arya o los arios, que son los que tienen el derecho a ejecutar los rituales védicos. Por debajo de ellos se encontraría la clase de los sudras. Los sudras serán los empleados, los que trabajarán, los peones. Por debajo de ellos, y ya fuera del sistema de castas, se encuentran los descastados o los parias. Ellos, que son muchas veces despreciados por las otras castas, se tienen que encargar de los trabajos menos agradables, como puede ser, por ejemplo, cuidar a los animales o limpiar de las calles los excrementos de los elefantes. Como vimos, en este esquema de la sociedad de castas, la primacía de lo espiritual la tienen la clase de los brahmanes o brahmanas. Sin embargo, alrededor del siglo VI, V y IV a.C., las fechas son bastante difíciles de precisar en toda la historia de la India, empiezan a aparecer unas figuras espirituales distintas, los shamanas. Estos renunciantes o ascetas provendrían no de la clase de los brahmanes, sino que serían provenientes de las castas Kshatriya y Vaisya, principalmente de la casta de los nobles y los guerreros, los Kshatriya. Como ejemplo de estos movimientos ramánicos, podemos pensar en el caso del jainismo, fundado
por Vardhamana Mahavira. Mahavira significa gran héroe. Este príncipe, que habría renunciado a su riqueza y a su poder para dedicarse a vencer al karma y lograr la liberación, es llamado el gran héroe, Mahavira, porque nos da el camino para alcanzar nosotros mismos esa liberación, esa moksha. También podemos pensar en el caso de Siddhartha Gautama, también un príncipe que abandona sus riquezas y abandona su futuro como rey para dedicarse al ascetismo y a la meditación y, tras muchos años de práctica, lograr la iluminación. Siddhartha Gautama será llamado a partir de ese momento Buda, que significa el despierto. Sobre estos temas hay infinidad de materiales disponibles. A mí me gustaría recomendarles, para introducirse a estos temas, que escuchen las conferencias de Agustín Panikkar, El jainismo y la sociedad de castas en la India. También del mismo autor es muy recomendable el libro El jainismo. Particularmente en los capítulos Brahmana y Shramana pueden encontrar una síntesis de todo esto que se ha dicho y mucha más profundidad. También es sumamente recomendable el clásico libro de Mircea Eliade, Historia de las creencias y las ideas religiosas.